Hola y bienvenidos a la Biblia en un año. Bueno, y hoy estamos, en nuestro episodio número 35. Para la gloria del Señor. Qué bueno que estés siguiendo cada episodio, y si este es tu primer episodio, pues te cuento que hay 34 antes que este y puedes recuperar y llegar, ¿verdad?, a todos los que estamos leyendo la Biblia todos los días y seguir, ¿verdad?, con nosotros leyendo la Biblia en un año. Estamos utilizando, o por lo menos yo estoy utilizando, esta Biblia, que es la Biblia en un año. La conseguí en la Pequeña Flor, en la librería de la parroquia Santa Bernardita, pero la puedes conseguir en cualquier librería, ¿verdad?, cristiana. Igualmente a través de las redes, por Amazon, también la puedes conseguir. Así que vamos a continuar con nuestra misión de leer la Biblia en un año. Y hoy vamos a estar leyendo Éxodo 26. Y dice así: confeccionarás un velo de púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí, y de lino torsal con querubines artísticamente bordados. Lo colgarás de 4 columnas de madera de acacia, recubiertas de oro y provistas de ganchos de oro. Sus 4 basas serán de plata. Colgarás el velo debajo de los corchetes, y detrás del velo introducirás al arca del testimonio. Así el velo les servirá de separación entre el santo y el santo de los santos. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, en el santo de los santos. Colocarás la mesa fuera del velo y enfrente el candelabro, al lado meridional del tabernáculo, y la mesa al lado norte. Harás también una cortina para la entrada de la tienda. Será de púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí, y de lino torsal, todo artísticamente recamado. Para esta cortina harás 5 columnas de madera de acacia, recubiertas de oro y provistas de ganchos de oro. Fundirás para ellas 5 basas en bronce. Ahorita me quedé como callada porque no sé si se han dado cuenta los que, ¿verdad?, llevan el track de los episodios, y es que en algunas ocasiones, cuando comenzamos el próximo capítulo, pareciese que estamos repitiendo el anterior, y eso es lo que me ha pasado en estos días, que empiezo a leerlo y digo, esto no lo leí en el episodio de ayer, y es que parece que es como que recapitulan donde nos quedamos y regresamos. Así que si te ha pasado eso, escríbelo en los comentarios. Construirás el altar de madera de acacia de 5 codos de largo y 5 codos de ancho. Será cuadrado y tendrá 3 codos de alto. Harás unos cuernos en las 4 esquinas formando un solo cuerpo con el altar, y lo recubrirás de bronce. Harás recipientes para la ceniza, paletas, calderos, trinchantes y badiles. Todos estos utensilios serán de bronce. Harás para el altar un enrejado de bronce en forma de red, colocando en sus 4 extremos 4 anillas también de bronce. Lo sujetarás debajo del reborde del altar, de modo que la red llegue hasta la mitad del altar. Harás para el altar varales de madera de acacia y los recubrirás de bronce. Estos se introducirán por las anillas a ambos lados del altar cuando haya que transportarlo. Lo harás hueco con tablas, según te he mostrado en la montaña. Deme 2 segundos. Esto me intriga grandemente. Nosotros leímos ayer el episodio 34, que era Éxodo 23, 24. No, leímos Éxodo 25, míralo aquí. Y entonces dice, hay una parte
que se parece un montón a lo de los codos y todo eso. Voy a preguntarle al Padre que me instruya, porque no ha pasado solamente con esto, sino en otras ocasiones. Así que voy a preguntarle y prometo que si él me aclara, lo aclaro aquí con ustedes. Levantarás también el atrio del tabernáculo por el lado del Nehueb al sur. Tendrá un cortinaje de lino torsal de una longitud de 100 codos a lo largo de ese lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los ganchos de las columnas y sus aros de plata. Lo mismo en el lado norte. Habrá un cortinaje de 100 codos de longitud con 20 columnas y 20 basas de bronce. Los ganchos de las columnas y sus aros de plata. A lo ancho del atrio, en el lado occidental, habrá un cortinaje de 50 codos con 10 columnas y 10 basas. En el lado oriental, la anchura será también de 50 codos. En él habrá 15 codos de cortinaje con sus columnas y sus basas desde un extremo, y desde el otro extremo también 15 codos de cortinaje con sus columnas y sus basas. A la entrada del atrio habrá una cortina de 20 codos de púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí y lino torsal, artísticamente recamada con sus 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas que rodean el atrio tendrán aros de plata, sus ganchos serán también de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos, la anchura de 50 por ambos lados y la altura de 5 codos, todo lino torsal y las basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo para todos los servicios con todos sus clavos y todos los clavos del atrio serán de bronce. Ordenarás además a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva molida para alimentar permanentemente las lámparas. Aarón y sus hijos las mantendrán a punto para que ardan de la noche a la mañana delante del Señor, en la tienda de la reunión, fuera del velo que cuelga delante del testimonio. Es ley perpetua para los hijos de Israel de generación en generación. Haz venir junto a ti, de entre los hijos de Israel, a Aarón, tu hermano, y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. Aarón, Nadab, Abiú e Itamar, hijos de Aarón. Harás vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, que expresen su gloria y esplendor. Hablarás con todos los artistas a quienes he colmado de espíritu de sabiduría, y ellos confeccionarán las vestiduras de Aarón para que oficie el sacerdocio en mi honor. Estas son las vestiduras que han de hacer: un pectoral, un éfod, un manto, una túnica bordada a cuadros, una tiara y una faja. Confeccionarán pues para Aarón tu hermano y para sus hijos vestiduras sagradas para que oficien mi sacerdocio. Se empleará oro, púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí y lino fino. El éfod lo confeccionarán con oro, púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí y lino torsal, artísticamente bordado. Llevará 2 hombreras para unir el éfod en sus extremos, el cinto para ceñirlo por encima. Formará una sola pieza con él y será del mismo tejido: oro, púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí y lino torsal. Fíjense lo específico que fue Dios. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás sobre ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra y 6 en la otra, según el orden de nacimiento. Las tallarás como se tallan las piedras preciosas. Grabarás los nombres de los hijos de Israel como se graban los sellos, y las encajarás en engarces de oro. Pondrás las 2 piedras en las 2 hombreras del éfod como piedras de memorial para los hijos de Israel. Así llevarán sus nombres sobre las 2 hombreras como memorial ante el Señor. Harás engarces de oro y 2 cadenillas de oro puro, trenzadas en forma de cordón, y las fijarás en los engarces. Harás también el pectoral del juicio.
Lo harás artísticamente bordado como el éfod, con oro, púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí, y lino torsal. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 de ancho. Lo adornarás con piedras preciosas, colocadas en 4 filas. En la primera fila, una sardónice, un topacio y una esmeralda. En la segunda, un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera, un ópalo, una ágata y una amatista. Y en la cuarta fila, un crisólito, un onice y un jaspe. Todas ellas irán encajadas en engarces de oro. Las piedras serán 12, como 12 son los nombres de los hijos de Israel. Cada una llevará grabado, como se grababan los sellos, el nombre de una de las 12 tribus. Harás para el pectoral cadenillas de oro puro, trenzadas a modo de cordones, y 2 anillas de oro que pondrás en los 2 extremos del pectoral. Pasarás los 2 cordones de oro por las 2 anillas de los extremos del pectoral, y los 2 extremos de los cordones los unirás a los 2 engarces y los fijarás en la parte delantera de las hombreras del éfod. Harás otras 2 anillas de oro y las fijarás en los extremos inferiores del pectoral, en el borde interior que toca con el éfod. Harás otras 2 anillas de oro y las fijarás en la parte inferior de las hombreras del éfod, por delante, cerca de la juntura, por encima del cinto del éfod. Se unirá el pectoral por sus anillas a las del éfod con un cordón de púrpura violácea, de modo que el pectoral quede sobre el cinto del éfod y no pueda desprenderse de él. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, como memorial perpetuo ante el Señor. Pondrás en el éfod del juicio los urim y los tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Así Aarón llevará constantemente sobre el corazón el juicio del Señor acerca de los hijos de Israel cuando esté en la presencia del Señor. Estoy olvidado como un muerto, soy como un objeto desechado. Oigo las calumnias de la gente, espanto por doquier. Se confabulan contra mí, traman quitarme la vida, pero yo confío en ti, Señor. Digo, tú eres mi Dios, mi suerte está en tu mano. Líbrame de la garra de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, por tu misericordia, sálvame. Señor, no quede yo avergonzado al invocarte, que se avergüencen los impíos, que se queden mudos en el Seol. Callen los labios mentirosos, que profieren arrogancias contra el justo con orgullo y desprecio. Qué grande es tu bondad, la que has reservado para los que te temen, preparado para los que se refugian en ti, a la vista de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los ocultas de las intrigas humanas. En tu tienda los escondes de las lenguas pendencieras. Bendito el Señor que hizo por mí maravillas de misericordia en la ciudad fortificada. Pensaba yo en mi turbación. He sido expulsado de tu presencia, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando clamé a ti. Amen al Señor todos sus fieles, que el Señor protege a los leales, pero castiga con dureza al que obra con orgullo. Sean fuertes y tome aliento su corazón cuantos esperan en el Señor. Mateo 22. Aquel mismo día se le acercaron unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer y dará descendencia a su hermano. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y falleció, y al no tener descendencia dejó su mujer a su hermano. Lo mismo sucedió con el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos ellos murió la mujer.
Entonces, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa? Porque la tuvieron todos. Jesús les respondió: están equivocados por no entender las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección no se casarán ni ellas ni ellos, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y sobre la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les dejó dicho Dios? Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Y la muchedumbre, al oírlo, quedaba admirada de su enseñanza. Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se pusieron de acuerdo, y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es como este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estaban reunidos unos fariseos y Jesús les preguntó: ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron. Él les dice: entonces, ¿cómo David, movido por el Espíritu, le llama Señor al decir: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies? Por lo tanto, si David le llama Señor, ¿cómo va a ser hijo suyo? Y nadie podía responderle una palabra, y desde aquel día ninguno se atrevió a hacerle ya más preguntas. Y ahora la reflexión. El Señor conoce a nuestras debilidades antes de que salten al primer plano. Él sabe que a la mayoría de nosotros nos gustaría establecernos, encontrar un lugar confortable y pasar fácilmente por la vida, cada día más fácil que el anterior. Sin embargo, desde el principio, Él estableció una religión que milita contra esa tendencia en nosotros. Él encarga un altar portátil, en un santuario portátil, donde su presencia habita en el arca portátil de la alianza. Él no es una divinidad estática, sino un Dios en movimiento. Lápiz. Él nos invita a encontrar refugio y seguridad, no en rutinas o costumbres, sino solo en Él. El salmista habla de los que se refugian en ti, que en lo secreto de tu presencia los ocultas. Dios quiere que estemos seguros, pero no cómodos. Lápiz. Él quiere que estemos en movimiento con Él, siguiéndole valientemente donde quiera que nos lleve. Lápiz. Sean fuertes y tome aliento su corazón. Es la llamada que emite. La enseñanza de Jesús nos muestra aquí cómo el Señor quiere que dirijamos todo ese coraje dinámico, cuando nos dice los 2 mandamientos más importantes que tratan de que salgamos de nosotros mismos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Y cierra la reflexión: ¿de qué manera te ha dado Dios la valentía de salir de ti mismo en amor? Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Dios nos pide que salgamos, que evangelicemos, que llevemos su palabra sin miedo y con amor. Te veo entonces mañana en el episodio próximo, que es el 36, y corre la voz para que mucha más gente lea la Biblia en un año.